Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 15 de abril del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Cafarnaún, celebrando con Jesús el pan de vida eterna, la memoria de la Sagrada Eucaristía que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha por más de 21 siglos conservado esa tradición del pueblo creyente en Dios, del Cristo resucitado y resucitador. Hoy esa es la meditación que nos trae el Evangelio de San Juan. Luego de haber hecho la multiplicación de los panes y de los peces, de haber caminado sobre las aguas, hoy se aproxima nuevamente la comunidad a buscarlo, buscando el pan de vida natural, el pan de vida cotidiano, el pan de vida material. Pero Jesús invita a buscar por los bienes espirituales, la vida eterna, el pan eucarístico. Y en el Hechos de los Apóstoles es confrontado ya Esteban, el primer diácono, primer servidor, por su sabiduría, por estar lleno del Espíritu de Dios. Ya lo someten los maestros de la ley, los sacerdotes del templo y los saduceos, entre otros, ante el Sanedrín, porque supuestamente está blasfemando contra la ley de Moisés, contra las profecías, contra la antigua alianza, y no es otra cosa sino la revelación de Dios, confesión de fe y la invitación a la conversión, como en el Salmo 119, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo en oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, de los versículos 8 y 15, el arresto de Esteban. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga, llamada de los esclavos, libertados, junto con algunos de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo
alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además, buscaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados al mirar a Esteban vieron que su cara era como la de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque hombres poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Yo me alegro con tus mandatos, ellos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te he expuesto mi conducta y me has respondido. Enséñame tus leyes, dame entendimiento para seguir tus preceptos, pues quiero meditar en tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aléjame del camino de la mentira y favoréceme con tu enseñanza. He escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Y del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, entre los versículos 22 y 29. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias, a un lugar cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor dio gracias. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlo. Jesús, el pan de vida. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar la obra que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere que crean en aquel que Él ha enviado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, más claro o así, el Señor Jesús, enseñando con su propio ser, como Hijo de Dios, Padre Creador, el unigénito, el Hijo del Dios vivo, el cuerpo eucarístico, el pan de vida eterna, que sellada con la historia de salvación nos ha dejado por más de 21 siglos
como testimonio en sí mismo, de sí mismo y por sí mismo, de la gloria de Dios, la providencia divina, que provee no solo el pan de cada día, el pan del material que se consigue por el trabajo, sino el pan espiritual que se consigue por el servicio, por la entrega libre, desinteresada y con plena voluntad de ese ser siendo testigo del Evangelio. Es la invitación que hace Jesús a quienes le siguen en la muchedumbre, que más que leer los prodigios, los milagros, los signos, habrían de leer al propio signo que es Jesús, pero es mucho exigir para tanta gente cuando siquiera para los discípulos es difícil interpretarlo de tal suerte como el signo de los tiempos, el signo del pan eucarístico, el signo del pan de vida. Pero todo es un proceso de tener la experiencia de vida en Dios, de creer en Dios, de creerle a Dios y de crear con Dios. Crear cada escenario de la vida con la felicidad que deja la Pascua del Cristo resucitado y resucitador, que nos deja libres en esa libertad que da la paz en el alma, del chalón, como se presentaba Jesús a los discípulos, como se presentaba a los hermanos de Maús, como se presentaba a la Magdalena. La paz soy, la paz os dejo, la paz os doy. Y es la misma que nos trae después de 21 siglos, como lo testimonió también Esteban, con la misma fuerza del Espíritu Santo que hablaba en espíritu y en verdad, declarando todos los acontecimientos milagrosos ocurridos con los apóstoles, Pedro, Juan y demás, y con los mismos testimonios dados por ellos del Cristo resucitado. Hablar con esa convicción del fuego del Espíritu Santo que estamos próximos a celebrar en Pentecostés, esa fuerza del Dios vivo inhabitando en el corazón. Esa es la que da la convicción de que el servicio se hace con amor, y eso hace resplandecer el rostro como si fuera un ángel, como lo dice la palabra, glorificando a Dios con sus obras. La única obra es acontecer día a día en la memoria de Cristo, siendo testimonio del Evangelio, siendo un Evangelio vivo, siendo un Cristo cada vez más transformando ese ser interior. Roguemos pues al Señor para que nos permita caminar a la derecha del Dios Padre, hacer su santa voluntad y dar gloria a Dios con nuestras vidas. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.